Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada viernes a las 11 de la noche iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta semana está dedicado, tal y como os anunciábamos en los carteles de nuestra página, de nuestro centro, está anunciado el hablar sobre las emociones. Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar, cómo administrar nuestras emociones sin que por ello nos hagan ningún daño. Antes de nada, iniciar nuestro programa, como siempre se inician todos los actos espíritas, con una oración. Para ello, elevamos el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus. Señor, te pedimos que a pesar de los muchos errores que cometemos a cada día, te pedimos ayuda para que los buenos espíritus, para que nuestro ángel guardián nos pueda dar la mano en cómo gestionar las emociones en favor nuestro, para que contribuyan a nuestra evolución y a nuestra elevación espiritual. También rogarte por aquellos hermanos que desencarnaron durante esta semana, en el día de hoy, y que todavía desencarnarán durante esta noche, para que su transición al mundo espiritual no sea demasiado penosa. En el límite, claro está, de sus merecimientos, comprendemos y entendemos, Señor. Así sea. La palabra emoción viene de un vocablo latino que significaba emovere. Emovere en latín, significaba moverse, era algo en movimiento. Entonces, vamos a definir, para poder comprendernos un poquito mejor, como una emoción cualquier sentimiento que provoca o que produzca en nuestra mente algún movimiento. Por eso se llaman emociones, porque en nuestra mente, en el momento que aparecen esas emociones, producen un movimiento. Existen, queridos hermanos, emociones buenas y emociones malas, y hasta emociones neutras, aunque estas últimas debemos aclarar que son las menos frecuentes. ¿Cuáles son buenas? Son buenas, queridos hermanos, aquellas emociones que generan sentimientos de paz, de alegría, de fraternidad, de acercamiento a las leyes de amor del universo, de camino hacia Dios nuestro Padre, de pensamientos constructivos. Por el contrario, entendemos como menos buenas, o lo que es lo mismo, malas, aquellas emociones que producen en nosotros, en nuestra mente, un sentimiento de inquietud, de trastorno, más o menos grave, y hasta, en ocasiones, ansiedad. Las neutras, como decía, las emociones neutras son raras, aunque debemos decir que hay amados hermanos y amadas hermanas que no sienten emociones, pero ello es por un desequilibrio grave de la mente. Hablaremos de eso en otro día. En este programa lo que vamos a tratar de conocer es cómo podemos gestionar, cómo podemos administrar las emociones para que nos ayuden a progresar
y en ningún momento permitamos que las emociones nos dominen a nosotros. Dicen los espíritus que las emociones que son malas son las responsables de los crímenes más hediondos y más terribles de la humanidad. Del mismo modo que las emociones buenas son las que responden por todos los grandes logros de la humanidad. Pero, ¿en qué se diferencia una emoción buena de una mala? ¿Por qué, aparte de en los sentimientos que genera, por qué en unas personas unas emociones generan perturbación, ansiedad, sentimientos de tristeza, y en otras personas, sin embargo, se mantienen serenas, las reconducen y esas emociones no generan sentimientos malos? La emoción es la misma, es decir, dos hijos aman a su padre, ambos los dos pierden a su padre. Uno, conocedor de que la vida continúa, conocedor del espiritismo, encauza, logra transformar el sentimiento de dolor incluso en sentimiento de serenidad, porque comprende que ese es el camino que debe seguir su padre, y egoísta sería actuar de otra manera. El otro hijo, que duda de la existencia del más allá, que no comprende la existencia del mundo espiritual, que no cree ni siquiera en la existencia de los espíritus, de un más allá, de Dios incluso, esas propias dudas van a generar en él un dolor terrible ante esa pérdida. La pérdida es la misma, lo que varía, queridos hermanos, es los instrumentos con los que cuenta cada persona, cada uno de nosotros en nuestro interior. Quiero decir que dependiendo de las herramientas que nosotros tengamos, herramientas de tipo personal, con las que contemos en nuestro interior, esas herramientas pueden ser buenas o pueden ser malas. Personas que sienten sentimientos de amor sin esperar nada a cambio, de gratitud, de fraternidad, de caridad hacia los hermanos de camino y hacia ellas mismas. Y aquellas otras que tienen en su interior, que tenemos a veces, odio, rencor, cólera, ira, etc. Aquellas primeras herramientas con las que la criatura cuenta, que inspiran amor, gratitud, elevación, caridad, evidentemente corresponden a espíritus con determinada y cierta elevación moral. Claro que aquellos otros hermanos espirituales que no cuenten con esas herramientas y cuenten con otras próximas a explotar en cólera, en rencor, en ira, son espíritus inferiores, son mucho más inferiores, y por lo tanto van a sentir, van a administrar las emociones de distinto modo. Es lógico y es bueno emocionarse. Una persona que no se emociona, que no sufre emociones, es una patología. Entonces, emocionarse es importante e indica evolución en la criatura. Lo que nos tenemos que esforzar, amados hermanos, todos nosotros, es en transformar esas malas emociones en emociones buenas. Fijaros que digo la palabra transformar, porque las emociones no se pueden evitar, no se pueden matar, no se pueden ocultar. La emoción es un tipo de energía. Fijaros, si os acordáis de las clases del ESME, habíamos dicho que la idea nace del espíritu y la mente posteriormente esa idea
la viste con ectoplasma, con energía mental, y la transforma en pensamiento. Pero sigue siendo energía, y la energía jamás se destruye. Podemos transformarla a nuestro favor o en nuestra contra. Hay en nosotros, cuando nosotros nos emocionamos con algo y nos perturbamos, esa emoción se expresa con energías perturbadoras. Entonces, queridos hermanos, debemos de pararnos, sentarnos, meditar y pensar. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasos estoy dando en mi vida actual para caminar contra la ley de amor universal? Porque eso es una emoción que nos perturba, es una emoción mal encaminada, va en contra de las leyes del amor universal. Algo en mí hay o enfermizo o mal orientado. No puedo achacar la responsabilidad del sentimiento, de la emoción que yo siento a otra persona. Es que me dijo, es que fíjate lo que me llamó, es que fíjate cómo me trató. Eso son mecanismos de fuga, queridos hermanos. A mí ahora mismo se me viene a la mente, amado y querido Gandhi, cuando estuvo en la Tierra, él dijo en una ocasión, en referencia a las personas que de repente se ponían violentas contra nosotros, decía que no había, el hombre no tenía que matar al hombre violento. Lo que había que matar era la violencia, no al hombre. Entonces, esto es un punto muy importante. Yo no tengo que matar mis emociones. Tengo que administrarlas. ¿Y cómo? Ahora veremos cómo. Primero que todo, cuando notemos una onda perturbadora en nosotros, no debemos expandirla. Claro, nosotros tenemos tendencia, de modo natural, a expandir, porque todo en el universo se expande. Sin embargo, todo en el universo está perfectamente disciplinado y ordenado. Luego, una emoción perturbadora es una onda mental descontrolada, falta de disciplina, y por lo tanto no debemos expandirla. Y seremos responsables, queridos hermanos, por los estragos que esta onda perturbadora provoque en los hermanos que tenemos, como es lógico y natural, más cerca. En lugar de expandir esa onda, vamos a meditar, vamos a pensar, ¿qué está pasando conmigo? Muchas herramientas malas, de odio, de rencor o secuelas de las mismas, queridos hermanos, yacen en nuestro interior y provienen de otras del pasado. En el pasado muchas veces no hemos sabido gestionar las emociones y ello nos ha llevado a veces incluso a desfiladeros terribles de dolor y de angustia. Y eso sigue ahí. La vida continúa más allá de la tumba. Nosotros, queridos hermanos, siempre vamos a continuar caminando con los amigos que tuvimos en la vida. Y vamos a estar acompañados de la psicoesfera que creamos para todos nuestros hermanos de camino. Al renacer de nuevo, también no se borran los rencores y los errores del pasado. Van surgiendo poco a poco, a partir de la adolescencia, cuando la reencarnación ha finalizado, entonces comienza a surgir el verdadero espíritu que hay en nosotros, con todos sus vicios y todas sus virtudes, por cierto. Entonces ahí es que tenemos que empezar a trabajar para que esos errores del pasado no malbaraten la oportunidad que hemos recibido de la espiritualidad de esta vida. El pasado se olvida, queridos hermanos. Dios permite en su infinita bondad que nos olvidemos de él. Pero
aquellas sendas que recorrimos en el pasado vuelven a nosotros, junto con aquellos compañeros antiguos de errores, reclamándonos nuestro lugar, diciendo: ¿dónde vas? Que tú has estado conmigo, tú has sido causa también de mi caída, ¿dónde vas? No creas que te voy a dejar muy tranquilo y muy en paz. Yo recuerdo, queridos hermanos, hace bastante tiempo, tal vez años, una entidad que un día, cuando yo trataba de mentalmente enderezar determinados errores que debía de cambiar, recuerdo una entidad que en un perfectísimo portugués, y además un muy culto portugués, porque yo luego lo escribí en Google y correspondía a un perfectísimo portugués, me decía: pues no es una santa, vamos, eso no te pega, no me vengas con esas, ahora sí que es buena. Como llamándome, como tratando de decirme: no te creas que porque intentes cambiar vas a ser una santa de repente. Hombre, lo que me estaba diciendo no era mentira, ciertamente es así. No podemos convertirnos de criaturas erradas en una o dos vidas a seres angelicales. Esto no es posible. Entonces, lo que me estaba diciendo era cierto, pero es de esas verdades que yo denomino a medias. No, yo no pretendía también alcanzar la santidad. Lo que quería era reformar cierto error que todavía permanecía en mi interior y me estaba trayendo muchos problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque los antiguos comparsas nuestros van a estar ahí. Muchos de ellos desencarnados todavía no nos perdonan el daño que les hemos hecho y van a hacer todo lo posible por desestabilizarnos y perturbarnos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con las emociones, porque a través de las emociones perturbadoras es que muchas veces se inicia la obsesión. En ese momento yo entré en oración por la entidad y por aquellos seres a quien esa entidad amaba. Y lo hice, os diré, hermanos, porque recordé aquello que vi en el Evangelio según el Espiritismo al hablar de los criminales. Y dice que no existe criatura, ningún ser, por errado que sea, por criminal que sea, que no sienta amor o preocupación por un ser, incluso a veces por un animal. Por eso es para mí, creo que es si se hace de modo sincero y honesto, es demostración de honestidad hacia nuestros hermanos y de que hemos cambiado el pedir a Dios no solo ayuda para ellos, sino para aquellos seres a los que aman. Muchas veces estos hermanos permanecen adscritos a ciudadelas del umbral porque creen que esos espíritus errados van a proteger a determinados seres que ellos aman mucho en la tierra. Y ante eso, pues deciden claudicar. Por lo tanto, a partir de esa oración que yo hice, mi experiencia es que yo no volví a oírle a esa entidad, ni he vuelto a saber más. No sé si es que no se ha querido manifestar o sencillamente no ha podido. Pero ese sencillo gesto de orar por esa entidad y por todos los seres que esa entidad amaba y le preocupaban, eso hizo que no volviese a escuchar ninguna de sus palabras, porque incluso es hasta una cuestión física. Estaba en otra vibración, al orar nos colocamos en una vibración que esos hermanos no nos pueden alcanzar. Entonces, no podemos perdón, se ha ido.
No podemos eliminar las emociones, pero podemos transformarlas. Otro hermano, recuerdo, otra experiencia mía, que cierta vez me dijo, parecía más un espíritu más bueno, tal vez no fuese muy sabio o muy elevado, pero a mí me quedó claro en el sentimiento que a mí me dejaba que era un buen espíritu. Y me dijo, no luche contra las emociones, esto no va a dar cierto, usted no va a conseguir enfrentarse a las emociones. Esfuércese por transformarlas en coraje para usted misma. El famoso orad y vigilad. Es verdad que a veces las situaciones que vivimos son tan tremendas que producen en nosotros una perturbación tan grande en esas secuelas que tenemos de otras vidas, que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para sobreponernos a esa perturbación. Pero cuidado, no es inevitable. Tenemos que vigilar, permanecer vigilantes, tal y como nos dijo Jesús, a fin de que esas emociones jamás nos desvíen del camino. En nosotros todavía hay mucho egoísmo, mucho orgullo, mucha vanidad, muchos apegos que no amores, falta de fe razonada, que van a caminar, son sentimientos que van a caminar a la hora de administrar las emociones, van a caminar en nuestra contra. Pero, ¿cómo podemos dominar todo esto? ¿Cómo? Nosotros debemos de aprender a empezar a practicar el siempre respetar a nuestros hermanos de camino. Comprender que Dios, a Moisés, ya en su momento, a través de la psicografía, el primer mandamiento era: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amados hermanos, esa es la cuestión. Amarás a Dios por encima de cualquier cosa, incluso de las emociones. También amarás a Dios en las emociones. Por encima de las emociones está Dios. Por lo tanto, ese amor que decimos sentir hacia Dios será suficiente, si es cierto, será suficiente para hacer que encaucemos los golpes que la vida nos da y no permitamos que las emociones perturbadoras nos arrojen al suelo. Hay muchas formas de matar, queridos hermanos. El quinto mandamiento es: no matarás, pero hay muchas formas de matar. Nuestra mente emite ondas que no son otra cosa que partículas en movimiento. Estas ondas de pensamiento se dirigen hacia la persona que es objeto de nuestro odio, de nuestro rencor, de nuestra rabia, de nuestra ira, y entran en su campo magnético, por así decirlo, alrededor de esa energía que sobresale a todos los cuerpos físicos y que corresponde a nuestro cuerpo espiritual. Ahí, a través de las vellosidades que tenemos en la piel, se recogen sensaciones imprecisas que luego se centralizan en esos centros de fuerza que tenemos en nuestro perispíritu. Y esa energía que nosotros hemos mandado perturbada, desequilibrada al hermano o a la hermana, va a entrar en esos campos, en esos centros de fuerza que todos conocemos, que ya hemos estudiado muchas veces, y se van a distribuir por todos los órganos, por todos los sistemas y por todas las células de nuestro cuerpo, alcanzando
perfectamente el campo celular. Nuestras células se dividen por mitosis y algunas de ellas, porque tienen una duración, una vida más corta, suelen multiplicarse más que aquellas otras que son más longevas. Esto no lo ignoramos. Entonces, no obstante, cuando sentimientos perturbados de odio, de rencor, de rabia, de ira, alcanzan el campo celular de nuestro hermano o de nuestra hermana, ahí la célula puede empezar con divisiones anómalas que se reflejarán en el campo del cuerpo físico como una enfermedad. Mirad, las emociones es una energía, por lo tanto sigue las leyes de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas no ignoramos que se mueven del polo positivo al polo negativo. Y si esa corriente eléctrica, queridos hermanos, encuentra un hilo conductor adecuado, con una conductividad adecuada y con una resistencia al voltaje que enviamos esa electricidad, si encuentra un circuito cerrado, va a producir explosiones de fotones. Explosiones de fotones no son otras que la luz. A nosotros nos parece que la luz sale de la bombilla, y ciertamente, pero si pudiésemos verlo con microscópicos, veríamos que las luces, la luz, los fotones de luz, salen a saltos desde las capas más externas de los átomos y se dirigen, son como remesadas de luz. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos, no debemos, amados hermanos, podemos, pero no debemos cerrar nuestro circuito a alguien que venga con violencia hacia nosotros, porque entonces lo que va a producirse es que nosotros tenemos los mismos sentimientos de odio hacia él o hacia ella, y entonces ahí sí nos alcanzará, sí alcanzará nuestro campo celular ese odio. Por eso debemos dejar nuestro circuito eléctrico abierto, para que la violencia, el odio, el rencor pase de largo y no nos afecte. Esto se llama resistencia pasiva. Es lo mismo que lo que decía Gandhi. No debemos matar al hombre violento, debemos matar la violencia en ese hombre. ¿Y cuál es el mejor modo? Pues no entrar, no responder a esa violencia. La resistencia pasiva. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la violencia, con las acciones y las palabras de nuestro hermano o de nuestra hermana, mas eso no quiere decir que nosotros tengamos que contestarle, porque en el momento que nosotros reaccionamos, entonces también estamos cerrando nuestro circuito y entonces las explosiones de fotones no se harán esperar de esa energía en desequilibrio. Tenemos que acostumbrarnos a respetar a nuestro prójimo. Errado o no, cada uno presenta su evolución. ¿Cuánto tiempo hemos estado nosotros errados? ¿Cuánto tiempo lleva esperando por nosotros Jesús? Jesús, otra cosa no nos recomendó cuando estuvo entre nosotros: amaos los unos a los otros. Otra no fue su recomendación. Pero es más, Jesús es el más grande ejemplo, amados, es el más grande ejemplo de dominio y de control de las emociones. ¿Por qué? Raro será que no lo sepamos todos nosotros. Traicionado, humillado, negado por los amigos,
maltratado hasta la muerte, jamás perdió la serenidad. Y no solo eso, sino que elevando sus ojos al cielo, pidió al Padre para que perdonase a esos seres, a esos hermanos, porque no sabían lo que hacían. Entonces, el más alto ejemplo, el más grado alto de ejemplo en nuestro planeta, lo tenemos con el Maestro Jesús. Nada más, hasta aquí las emociones. Espero que el próximo viernes estéis también acompañándonos. Ahora esto se ha retransmitido también por su vez a través de Ustream con mi teléfono móvil. Entonces está el programa entero y más tarde lo subiré, dentro de un rato, pues lo subiré al canal de YouTube, donde podréis escucharlo si gustáis. Nada más. Os dejo abierto esto para que efectuéis algunas preguntas, ¿vale? Entonces ya tenemos aquellas enfermedades que son el contagio viral, aquellas que son la metaplasia, que nos generan los cánceres,
pero también tenemos en el pensamiento los factores que pueden propiciar la recuperación